La casa de la abuela olía a tiempo detenido, a lavanda seca, a polvo fino sobre madera y a esa extraña mezcla de nostalgia y vacío que dejan las ausencias. Llevaba 2 semanas vaciando sus cosas, un ritual lento y doloroso que se sentía como deshojar el capítulo final de un libro querido. Cada objeto era una memoria, cada cajón un pequeño cofre de tesoros cotidianos. Fue en el fondo de su ropero, debajo de una pila de manteles bordados que nunca se atrevió a usar, donde lo encontré. El álbum. No era como los otros, los que exhibía con orgullo en la sala, llenos de bautizos, navidades y sonrisas familiares. Este era diferente, de cuero grueso y oscuro, casi negro, con los bordes gastados por un manoseo que parecía más ansioso que afectuoso. No tenía título, ni fecha, solo el peso del silencio. Al abrirlo, el aire se sintió un poco más denso, más frío. Un clic metálico de los broches resonó en la habitación vacía. Las primeras páginas eran predecibles. Fotos en blanco y negro de una juventud lejana. Mi abuela con sus trenzas largas y una mirada llena de sueños, posando junto al abuelo cuando aún eran novios. Bodas de amigos, paseos por parques que ya no existen. Todo era normal hasta que llegué a la mitad. Allí, en una página dedicada a lo que parecía ser un día de campo familiar, había una foto que me heló la sangre. No era por lo que se veía, sino por lo que no. En el centro de la imagen, junto a una sonriente y joven abuela, había una mancha furiosa de tinta negra. Alguien con una pluma o un pincel se había ensañado con una de las figuras. No era un simple tachón, era una obliteración, un remolino de tinta tan grueso y aplicado con tanta fuerza que casi había rasgado el papel fotográfico. Alrededor de ese vacío violento, las sonrisas de los demás parecían congeladas, casi forzadas. La de mi abuela en particular tenía un matiz de tensión en los ojos, algo que solo noté al observar con detenimiento. Pasé la página con una extraña mezcla de respeto y temor. Unas cuantas fotos más adelante, la misma mancha negra volvía a aparecer, esta vez en un retrato de grupo en la puerta de la casa. La misma figura, sin duda, borrada del recuerdo con idéntica saña. El patrón se repetía. Siempre era una persona pequeña, probablemente un niño o niña al lado de mi abuela, y en cada una de esas fotos la expresión de ella era la misma, una alegría superficial que no llegaba a sus ojos, un miedo sutil casi imperceptible. Mi corazón empezó a latir con una cadencia pesada. Tendría unos 7 u 8 años, con el mismo cabello oscuro y liso de la abuela, los mismos ojos grandes y profundos. Pero su sonrisa era extraña. No era alegre ni triste, sino enigmática, casi sabia para su edad. Por un instante un escalofrío me recorrió la espalda. La niña se parecía a mí. Tenía un aire familiar tan intenso que me hizo sentir un vértigo extraño, como si me viera en un espejo deformado por el tiempo. No había ninguna anotación al reverso, solo la imagen de esa niña de mirada antigua y la sensación creciente de que estaba frente a un secreto mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Esa misma tarde visité a mi madre. Llevé conmigo únicamente la foto intacta, dejando el álbum en la casa de la abuela. Pensé que ella, su única hija, sabría algo. Se la mostré sin decir una palabra, simplemente se la extendí sobre la mesa de la cocina. La reacción de mi madre no fue la que esperaba. No hubo curiosidad ni nostalgia. Su rostro perdió todo el color. Sus labios temblaron y apartó la foto con un movimiento brusco, como si quemara.
Sus ojos, abiertos de par en par, se llenaron de un pánico que nunca le había visto. ¿De dónde sacaste esto? Su voz fue un susurro roto, casi inaudible. Estaba en un álbum viejo, en casa de la abuela. Estaba tachada en las otras copias. ¿Quién es ella, mamá? Mi madre se levantó, dándome la espalda. Se abrazó a sí misma como si tuviera un frío polar. No debiste encontrarlo. Nadie debía. Mamá, por favor, solo quiero saber. Se parece a mí. Ella se giró lentamente. Sus ojos estaban húmedos, pero su mirada era dura, llena de una advertencia que me heló por dentro. No la nombres, dijo, con una firmeza que me asustó. No preguntes por ella, no pienses en ella. Tu abuela pasó toda su vida tratando de olvidarla. Quemó casi todo, pero nunca tuvo el valor de destruir ese álbum. Es un ancla. ¿Un ancla? ¿A qué? Mi madre tragó saliva, mirando hacia la puerta como si esperara que algo entrara por ella en cualquier momento. A ella, a la otra. ¿La otra? ¿Así la llamaban? ¿No tenía nombre? Tenía uno, pero se lo quitamos, se lo borramos, igual que en esas fotos. Es lo único que la mantiene lejos. Ahora, escúchame bien. Vuelve a esa casa, toma ese álbum y quémalo. No mires las fotos de nuevo, no busques nada más. Quémalo hasta que solo queden cenizas y luego deshazte de ellas. Hazlo. No le hice caso a mi madre, no del todo. La advertencia en su voz, ese pánico visceral, solo había conseguido alimentar la semilla de una necesidad malsana de saber. Regresé a la casa de la abuela esa misma noche. La sensación de silencio ya no era pacífica, sino expectante. Cada crujido de la madera vieja, cada susurro del viento en las ventanas, parecía un preludio. Encendí todas las luces, un acto infantil contra una oscuridad que sentía más profunda que la simple ausencia de sol. Con el corazón martillándome en el pecho, volví a abrir el álbum sobre la mesa del comedor. Esta vez, mi búsqueda era diferente. No miraba las caras, sino los detalles, guiado por la advertencia de mi madre sobre un ancla. Busqué algo más que la tinta negra sobre la niña, y lo encontré. No estaba solo en su rostro. En una foto de un cumpleaños, la mancha principal cubría a la niña sentada junto al pastel, pero al observar con una lupa que la abuela guardaba para sus bordados, vi pequeños toques de la misma tinta en otros lugares. En el reflejo de un espejo al fondo de la habitación, una silueta diminuta había sido cuidadosamente borrada. En otra, en el brillo de una cacerola de plata colgada en la pared, otro trazo negro. La estaban borrando no solo a ella, sino a su presencia, a su reflejo, a su sombra. Estaban intentando arrancarla de la realidad misma. Fue entonces cuando noté que la cubierta de cuero del álbum se sentía extraña en la parte trasera. Era más gruesa de lo normal y tenía un ligero bulto. Con la punta de un cuchillo de cocina, hice palanca con cuidado en el borde del forro de tela. Se dio con un sonido de papel viejo rasgándose. Dentro, en un hueco tallado en el cartón grueso de la tapa, había un sobre amarillento y varias hojas de papel dobladas. Era la letra de mi abuela, temblorosa y apretada. Si lees esto, comenzaba, es porque fallé, porque no tuve el valor de destruir la última prueba de que existió, y ahora su ancla te ha encontrado a ti. La carta era una confesión que se desmoronaba entre mis dedos. La niña se llamaba Marina, era su hermana gemela, idénticas en todo, salvo en algo que la abuela describía como un vacío en la mirada. Desde pequeña, Marina era diferente. No jugaba, observaba, no hablaba mucho, pero parecía entender conversaciones que nadie estaba teniendo. A veces, en mitad de la noche, la encontraban de pie en el pasillo, mirando un rincón vacío, sonriendo con esa sonrisa extraña y sabia. La tragedia ocurrió cuando tenían 9 años.
Jugaban cerca de un pozo viejo en el campo. Mi abuela, pero según la carta, no se fue. Empezó a aparecerse, primero en sueños, luego como un reflejo fugaz en los cristales. Después, su presencia se hizo más fuerte. Los objetos se movían solos en su antigua habitación. Se escuchaban susurros por la noche, llamando a mi abuela por su nombre. La familia, desesperada y aterrorizada por los consejos de una curandera del pueblo, decidió hacer lo impensable, un ritual de olvido, borrarla. Quemaron sus ropas, sus juguetes, sus dibujos y tacharon su imagen de cada fotografía. La llamaron La Otra para arrancarle el poder de su nombre. Creían que si nadie la recordaba, si no había nada en el mundo físico a lo que pudiera aferrarse, su espíritu se desvanecería. Y funcionó, o eso creyeron. La presencia disminuyó hasta casi desaparecer, pero mi abuela, en su carta, confesaba su terror más profundo. Marina no se había ido, se había adherido a ella. Vivía en su sombra, en su reflejo. Por eso nunca pudo deshacerse del álbum. Era un recordatorio constante, un acto de penitencia, pero también una jaula. La tinta negra no solo borraba a Marina, sino que la contenía dentro de esas páginas. Ella no quiere descansar, escribía mi abuela con una caligrafía que se deshacía por el pánico. Quiere volver, quiere un cuerpo. Durante toda mi vida he luchado para que no tome el mío, pero ahora que estoy vieja y débil, la siento más cerca que nunca y tengo miedo. Miedo de que cuando yo me vaya, ella busque a la siguiente en la línea. Alguien joven, alguien que se le parezca, alguien como tú. La última frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire se escapó de mis pulmones. Levanté la vista de la carta y la casa de repente se sintió opresiva, helada. Un clic suave vino del pasillo. La puerta de una de las habitaciones se había cerrado sola. Mi aliento formó una nube de vaho frente a mi boca. Con un terror que me paralizaba las piernas, recogí el álbum, la carta y la foto suelta. Corrí hacia la chimenea del salón, la misma que no se usaba desde hacía años. Arrojé todo dentro, el álbum, las hojas, la foto de la niña que se parecía a mí. Rocié todo con alcohol de farmacia y le prendí fuego. Las llamas rugieron devorando el cuero oscuro y el papel amarillento. Vi cómo las caras de mis abuelos se retorcían y ennegrecían. Por un instante, juraría que de la foto de Marina mientras se consumía no salió humo, sino un susurro finísimo, casi como el de un insecto que pareció decir mi nombre. Me quedé allí, temblando, hasta que todo fue un montón de cenizas negras y humeantes. Me sentí extrañamente ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. El miedo empezó a ceder, reemplazado por un agotamiento profundo. Recogí las cenizas, las metí en una bolsa y, siguiendo la advertencia de mi madre, las llevé al río más cercano y las esparcí en la corriente. Volví a mi apartamento, sintiéndome a salvo, creyendo que había cerrado el círculo, que había terminado la tarea que mi abuela no pudo. La noche era tranquila. Me preparé un té, intentando calmar los últimos vestigios de adrenalina. Me senté en el sofá, en la oscuridad, mirando mi reflejo en la pantalla negra del televisor. Y entonces lo vi. Mi reflejo me devolvió la mirada.
Pero por una fracción de segundo, solo un instante imperceptible, la cara que vi no era la mía. Era la de la niña de la foto, sus ojos grandes y profundos, su sonrisa enigmática y sabia. No era una aparición superpuesta, era mi propio rostro, transformado. El álbum no era su ancla, era su jaula, y yo, en mi estupidez, acababa de abrir la puerta. El reflejo volvió a ser el mío, pero algo había cambiado para siempre. Una sensación helada se instaló en el fondo de mi ser, una presencia fría que no era física. La última frase de la carta de la abuela resonó en mi mente: quiere un cuerpo, y en el silencio absoluto de mi apartamento, escuché una risa. Una risa suave, infantil, que venía desde muy adentro. Una risa que no era mía.